Bien, bueno, en San Juan capítulo 14 a partir del verso 1 y en el libro de Romanos capítulo 10 a partir del verso 8 hay dos citas que podemos considerar, que podemos encontrar algunos conceptos que son buenos. Hay conceptos que debemos tener. Por supuesto, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y toda la palabra de Dios cuenta. Sin embargo, particularmente hay momentos en nuestra vida en los que algunos versículos toman una mayor importancia, tal vez por la realidad de lo que estamos viviendo. No podemos negar que ahorita el país pasa por una sensación de dolor. Hay una sensación de dolor en el ambiente, una sensación de injusticia, y es poco lo que le podemos decir. Pensaríamos en los padres de esos, lo tengo que mencionar si es obligado, los padres de esos 43 estudiantes, como le queramos llamar, y ¿qué les podemos decir? La sensación de dolor no es fácil de sobrellevar, y realmente lo que nos puede permitir sobrellevar la pérdida es la esperanza. La esperanza, no hay quien se sostiene por la venganza. La venganza puede ser que algunas personas se levanten y enfrenten el día. El deseo de desquitarse puede ser que las personas se levanten, pero no son buenos sentimientos. La Biblia nos anima y nos habla acerca de la esperanza de la vida eterna. Les leo una cita en Tesalonicenses capítulo 4, se las leo, verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Hay dos maneras de enfrentar la tristeza. Una tristeza que llega, nos golpea y nos tumba y no nos levantamos más que, repito, con el deseo de venganza o el deseo de desquitarnos. Pero hay una forma que dice la Biblia que es un tipo de tristeza acompañado de esperanza. Sí, hay tristeza, pero también hay esperanza. La esperanza, diría yo, de la vida eterna. La Biblia se refiere a una ciudadanía. En el libro de Filipenses capítulo 3 verso 20 dice: mas vuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Tenemos que tener esa esperanza permanente en nosotros, entender ese concepto de la ciudadanía. Creo que nos queda claro, al menos los que vivimos aquí en la frontera sabemos ese concepto de la ciudadanía, y yo pensaría o pondría en la mesa la idea de ser bueno. Una vez nos hablaba un maestro de secundaria y decía: ¿cuánto cuesta educar a un mexicano? Y él decía en ese entonces: no, hombre, cuesta como 10 pesos. Costaba el puente internacional en ese entonces cerca de 10 pesos. Hoy diríamos 25 pesos. Porque decía el maestro: cruzamos el puente internacional y nos volvemos muy buenos. Cruzamos el puente internacional y nos ponemos el cinturón, cruzamos el puente internacional y no tiramos basura y cuidamos mucho la velocidad a la que andamos. Lo cierto es que eso no nos hace ciudadanos. Yo puedo cruzar Estados Unidos y ser muy bueno en mi manera de conducirme, ser muy bueno en mi manera de ser allá, incluso pagar algunos impuestos, aunque a veces procuramos hacer el manifiesto y recuperarlo. Pero eso no me da la ciudadanía. El ser bueno no me da la ciudadanía de Estados Unidos. No que Estados Unidos es el cielo, por supuesto, no me malinterpreten, pero hay que ser claro: el ser bueno no me da una ciudadanía. Eso es, eres bueno, pero no has adquirido los compromisos para tener una ciudadanía. Y hacérmelo como ejemplo, se habla de otros compromisos, se habla de otros trámites, se habla de otro procedimiento, y ahora sí, una vez que adquiero esa ciudadanía, yo tengo que adquirir mayores compromisos. No conozco el concepto del predial allá en Estados Unidos. Yo pago impuestos en lo que compro. Es muy caro. Es muy caro, dicen algunos. Y entonces, como ciudadano, resulta que vienen otros compromisos. Bueno, esto es más o menos lo mismo, y perdónenme si la comparación puede sonar muy brusca, pero hablar de la ciudadanía, hablar de tener acceso, hablar de llegar a la presencia de Dios, no necesariamente es caro en cuanto que tengas que pagar un precio, porque el cielo no se compra. Pero yo diría, ser bueno no es suficiente. No es suficiente, así como decir ser bueno en cuanto a ir de turista. Pues eres turista, no eres ciudadano. Eres muy bueno como turista, pero no eres ciudadano, no has adquirido los compromisos, no participas de la realidad social. Entonces, ¿por qué en ocasiones devaluamos la eternidad? Y pensamos que, era muy bueno, pásale. No funciona así. Créeme, ve al puente internacional y dile: yo soy muy bueno, compromiso. No, espérame, lo siento, no dudo de que tengas algunas bondades, pero esto no se trata de bondades, esto se trata de compromisos. Se trata de un trámite.
Y cuando tienes ese trámite, cuando tienes ese compromiso, adelante. Entonces puedes llamarte ciudadano. Y hay otro trato, sin duda. Y hay otros beneficios, pero también otros compromisos. A veces perdemos de vista que el cielo no es una cuestión de ser bueno. Es más, veamos la realidad social. Somos malos buenos, decimos. Somos malos buenos que los malos. Nos queda claro que en nuestro México lindo y querido somos malos buenos que los malos. Y la realidad social es que la maldad va en aumento. No lo digo yo, no quiero ser drástico, lo dice las cifras que presentan algunos medios, pero también la Biblia nos advierte. Decíamos hace rato, oye, espérame, ya decía que cuando los malos gobiernan, sí, también dice la Biblia que la maldad es algo que puede ir en aumento como también puede disminuir, en función o en realidad del acercamiento o el alejamiento de Dios. Hay quien dice, es como la oscuridad, existe o no existe la oscuridad. No, a veces no es que exista la oscuridad, es que lo que existe es la ausencia de luz. Cuando hay luz, la oscuridad no tiene posibilidad. Cuando hay voluntad para reconocer a Dios y poner en práctica su palabra, no robar, no matar, no mentir, no hurtar, no tener envidia, que me dé gusto cuando los demás logren algo. Entonces, esa es luz que va en aumento. Ya no es solo soy muy bueno. ¿Por qué? Porque soy muy bueno porque no robo, soy muy bueno porque no mato, y en ocasiones es porque no hemos tenido la oportunidad o no estamos en esa posición, o es solamente que le tenemos mucho miedo a la prisión. No es que no te quiera matar, es que le tengo miedo a la cárcel. Pero en mi corazón por dentro soy un asesino, y es lo que el Señor Jesús vino a clarificar. La palabra de Dios debe estar en el corazón, que es donde nacen los pensamientos. No es solamente el decir soy muy bueno. Es decir, soy muy bueno delante de Dios, no en mi propia opinión. En mi propia opinión, vaya, las personas siempre desarrollamos esa capacidad de pensar muy bien de nosotros mismos. Pero usted conoce el concepto del examen. El examen no lo califica el alumno. Es el maestro, el experto, el que domina el tema, el que te dice, mira, aquí estás y así estás. Y el examen es esta es tu realidad. El rey David le pedía a Dios, pesa mi corazón, analízame y ver si hay en mí algo que yo pudiera estar pasando por alto. El rey David decía, líbrame de los pecados que me son ocultos, porque de pronto hay, pecar es errar, de pronto hay errores que yo no los estoy viendo, porque soy muy hábil para justificar. Bueno, es que tú no sabes por lo que he pasado, tú no sabes lo que he vivido, yo soy de esta manera porque también la vida ha sido conmigo de esta manera, y me convierto en alguien que se justifica y se defiende, cuando la Biblia dice que es la confesión la que me libera. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con Jesús. Mi trabajo no es defenderme, lo hemos platicado. Mi trabajo es reconocer las áreas en las cuales estoy siendo débil. Y una vez que caigo en ese punto, el ser bueno no es suficiente. Ser bueno no es suficiente, porque dice la palabra de Dios. Yo traeré aquí 4 puntos, si me lo permiten, tal vez 5. Punto número 1, ser bueno no es suficiente. La Biblia dice en el libro de Salmos capítulo 53, no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. Se los leo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Salmo 53, verso 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno ni aún uno. Todos de alguna manera somos infractores. Y tenemos que reconocer esa condición de que necesitamos la intervención de Dios en nuestra vida cotidianamente. Bueno, yo me acuerdo, una vez fui a la iglesia, sentí muy bonito, me acerqué, Dios me perdonó, ok, está bien. Y luego, no, en los últimos 14 años le he seguido más o menos igual, no, espérame. Es necesaria continuamente, vaya, si el vehículo sabemos que hay que llevarlo cada 3-6 meses, porque necesita ajuste, y nosotros no habríamos de necesitar una cercanía con Dios, que continuamente esté modificando y ajustando nuestro rumbo, porque a partir de esa idea no hay justo ni aún uno. Todos de alguna forma estamos en una condición de necesidad de la intervención de Dios en nuestra vida. No importa que digamos que somos muy buenos, no importa, somos malos buenos, y aún así la maldad está presente, porque no se trata de sentirme bueno, se trata de reconocer que no hay justo ni aún uno. Otro punto sería, estoy destituido de la gloria de Dios. No es una mala noticia, no venimos a acusar a nadie, esto es solamente información. Hay quien dice que no existen ni las buenas ni las malas noticias, existen noticias. Y depende de qué lado estés, diríamos, oh, muy mala noticia, subió el dólar. Sí, está para ti porque no tienes dólares, si tuvieras dólares no sería una mala noticia tal vez. Esto no es una
necesariamente diríamos una mala noticia. Esto es noticia, ¿sí? Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice Romanos capítulo 3, 23. Por cuanto todos pecaron, por cuanto todos de alguna manera han estado en el error, ¿sí? Están destituidos de la gloria de Dios. Pero repito, esto es solo información. Y es bueno tener información porque entonces puedo tomar decisiones. Si yo no tuviera esa información, si yo me quedara con la idea de que, bueno, es que ya soy bueno, entonces no necesito buscar a Dios. Pero la Biblia nos da una información y la Biblia nos dice, no hay justo ni aun uno. La Biblia nos dice que mi condición de error me destituye de la gloria de Dios, me deja fuera. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara. La luz y las tinieblas no se pueden juntar. Y Dios es luz. Y mi condición de error no es que Dios se aleje de mí, es que yo me estoy alejando de Dios. Y yo me estoy alejando de los principios que establece la palabra de Dios. Pero repito, esto no es una mala noticia. ¿Por qué? Porque dice Romanos capítulo 4 que tenemos posibilidad. Ahora sí, si gustan, vemos la cita. Romanos capítulo 10, capítulo 10, verso 8. ¿Sí? Romanos capítulo 10, en el verso 8. Más, ¿qué dice? ¿Están ahí? ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No es una mala noticia pensar que estoy destituido. Esto es información, porque una vez que tengo la información, entonces puedo acercarme a Dios. San Juan capítulo 3, verso 17, se los leo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La palabra de Dios no está hecha para condenarnos, para resaltar nuestros errores. Está hecha para que reconozcamos las áreas en las cuales necesitamos trabajar. Las áreas en las cuales ocupamos invertir. Porque repito, no es solamente el ser bueno. Y esa idea que se ha filtrado, esa idea que ha permanecido, esa sensación de que es que yo soy muy bueno, es como cuando vas al médico, es que yo me siento muy bien. Sí, pero es cualquier cosita, sí, pero no significa que no haya algo. Muchas enfermedades están ahí en ocasiones por semanas, por meses o por años y no salen a la luz. Porque en ocasiones no atendemos enfermedades, atendemos las dolencias de la enfermedad. Uno de los riesgos que veíamos acerca del ébola, a propósito que ahorita anda la noticia del ébola, es que espérame, a veces puedes tener durante 3 a 4 semanas el virus ahí y no te das cuenta. No estás atendiendo el ébola, no lo estás solucionando porque te sientes bien. ¿Cuándo el sentirse bien ha sido un indicador, necesariamente un indicador de algo? Diríamos de la misma manera, es que yo soy muy bueno. ¿Y cuándo el decir que eres bueno, o el saberse bueno, o el sentirse bueno, o el que los demás me digan que soy bueno, me va a permitir acceder realmente a la presencia de Dios? Repito, esto no es una mala noticia, es solamente reconocer, ¿sí? El Señor Jesús no vino a condenar a nadie, vino a vivir, vino a demostrar la palabra, a demostrar que se puede vivir de cierta manera. ¿Sí? Romanos capítulo 10 nos da la esperanza y nos da la solución, ¿sí? Si creemos en el Señor Jesús, creemos en nuestro corazón que le levantó de los muertos, y lo creemos, no es información, es decir, bueno, sí, yo lo sé, es lo creo y lo llevo a la práctica. Entonces ahora sí, San Juan capítulo 14, a partir del verso 1, no se turbe vuestro corazón. No hay razón para estar inquieto. No hay razón para estar en un estado de miedo, en un estado de temor, en un estado de incertidumbre. Ahora sí podemos hablar de tener una tristeza, pero una tristeza que está acompañada de la esperanza. Y en algún momento la esperanza hace a un lado la tristeza. La esperanza de la vida eterna, la esperanza de que podemos tener comunión con Dios. Una de las expresiones de pronto más difíciles de sostener en esos tiempos era el apóstol Pablo. Decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hoy pareciera que le debemos de poner un signo de interrogación, es decir, el morir es ganancia. Bueno, si no creemos en la eternidad, si no creemos en lo que dice la palabra de Dios, San Juan capítulo 14, verso 1 dice, no se turbe vuestro corazón,
¿Creéis en Dios? Creed también en mí, en el Señor Jesús. Verso 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta palabra nos debe fortalecer. Debe llevarse la turbación. San Juan capítulo 14. El Señor Jesús fue a preparar un lugar. ¿Qué características? Bueno, no sé. Que si calles de oro, que si mar de cristal, que si sí, que si no. Bueno, eso debiera ser secundario. Mi esperanza es la vida eterna. Una vida eterna a la que tengo acceso, no por ser bueno, sino porque me he acercado a Dios. Por eso a veces luego se vuelve complicado. La gente critica a las iglesias. Es que son puros hipócritas. No, no son puros hipócritas. Es gente que ha reconocido que estamos en el error y que queremos solucionar el error y que tal vez nos tome toda una vida, pero ya estamos en el camino correcto. Son, no sé, 14 horas a la Ciudad de México y emprendo mi camino a la Ciudad de México. En el minuto 1 no he llegado a la Ciudad de México, en el minuto 2 no estoy en la Ciudad de México, voy en camino. No es de la noche a la mañana, no se trata de que empiezo esto y, oye, es que yo no veo el cambio, es que la gente no ve el cambio, es que ahora tú dices que va, pero yo te veo igual. Sí, pero estoy en camino. Hay una diferencia considerable. Tal vez soy igual de bueno, tal vez soy igual de malo, pero hay una diferencia. Hoy reconozco que necesito la intervención de Dios. Antes no lo reconocía, antes me sentía bueno. El ser bueno, el sentirse bueno, no es suficiente. No es una mala noticia, es información. Y cuando reconozco que el sentirme bueno porque no mato, no robo, medio pago impuestos, ahí medio la voy llevando y mis amigos tienen muy buena opinión de mí, no me he divorciado, mira la misma señora, sí, pero no es suficiente. Hay un punto en el cual tenemos que reconocer qué dice la Biblia en relación a la salvación. Reconocer al Señor Jesús, reconocerle como Hijo de Dios, reconocerle como el mediador entre Dios y los hombres. Y dice la Biblia, ¿qué? Confesar con nuestro corazón. Si creemos de todo corazón, entonces seremos salvos. Y si somos salvos, tenemos la esperanza de la vida eterna. Y si tenemos la esperanza de la vida eterna, nuestro corazón no va a estar turbado, inquieto. ¿Sí? Noticias de robo, noticias de secuestro, noticias de extorsión, noticias de si se acaba el mundo, si no se acaba el mundo. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ni antes ni después. El día que mi Dios lo señale, el día que mi Dios lo diga, estoy preparado porque le he reconocido como a Dios y busco en su palabra. No porque sea bueno, porque nunca voy a ser bueno, porque el cielo no se compra con bondad. El cielo se compró con la sangre de Jesús que murió en la cruz por mis pecados. Porque eso dice la palabra de Dios. Porque no voy a ser selectivo, no voy a decir esta parte sí creo, esta parte no creo. Si creo en la Biblia, creo en la Biblia. Creo que es la palabra de Dios. Y ahora sí, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y pierden valor o pierden interés en lo temporal. Lo temporal es temporal y tiene una funcionalidad y tiene una ocupación aquí en la vida, y el carro va y el carro viene y la empresa sí. Esos son cosas. Pero mi valor está en la vida eterna. Mi ciudadanía está en la vida eterna. Y repito, no por ser bueno. Tal vez estoy insistiendo mucho y puede sonar a que estoy redundando, pero creo que se ha filtrado esa idea. Porque hay tanta gente buena que no necesita de Dios o que cree que no necesita de Dios porque es buena. Pero conocemos esto. Ser bueno no es suficiente. Mira, si ser bueno no es suficiente para que te acepten en el otro lado, ¿por qué habría de ser suficiente para pasar a la presencia de Dios? No se trata de bondad. Se trata de reconocer la condición. Repito, no hay justo ni aun uno. Libro de Salmos. Estamos destituidos por nuestra condición humana de la gloria de Dios, pero no es una mala noticia. Sí, es solo información. Porque el Señor no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que seamos salvos. Y ahí empezamos a solucionar las cosas. Porque si creemos que el Señor Jesús vino y Dios le levantó de los muertos, si creemos en la resurrección y si creemos lo que dice su palabra, voy pues a preparar un lugar para nosotros. El Señor Jesús está en la presencia de Dios y de alguna forma, tal vez que yo no entiendo, que es algo que no es físico, que es algo que es espiritual, pero creo que dice que Él fue a preparar un lugar para mí. Suficiente. No hay motivo para estar triste. No hay motivo. La separación, ahora sí la separación es temporal. Una separación temporal. Cuando alguien se nos adelanta, nos duele. Pero tenemos la esperanza que nos vamos a reencontrar en la presencia de Dios. Y cuando ves llorar a alguien,
porque perdió a su esposo, porque perdió a sus hijos, porque los perdió de manera violenta, porque ni siquiera le conceden una tumba para llorar. Podemos acercarnos con una palabra que proviene de Dios. La separación es temporal. Nos duele la forma, nos duele lo que está sucediendo, nos lastima, pero tenemos una palabra que se sostiene, una palabra que no proviene de la venganza, una palabra que no proviene del deseo de desquitarnos, una palabra que proviene de Dios. Voy pues a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y eso nos sostiene. Y no solamente a nosotros, sino que sostiene a los que nos rodean. Y en un momento dado puede sostener a este país en esta crisis que estamos viviendo. Independientemente del proceso, independientemente que la justicia cumpla con sus funciones o no, la palabra de Dios nos anima y nos sostiene. No se turba nuestro corazón, porque creemos en una eternidad. No porque seamos buenos, sino porque estamos buscando la presencia de Dios, y estamos buscando la dirección de Dios, y estamos buscando hacer su voluntad. Es un proceso, ahí le llevamos. Pablo en algún momento dijo, Pablo, que era Pablo, decía, es que el bien que quiero hacer no hago, y el mal que no quiero hacer es lo que hago. Él reconoce su condición. Las cosas buenas que deseamos hacer solamente a veces quedan en la intención y vamos. Pero bendito Dios que pesa los corazones y que ve más allá de nuestras acciones, que ve nuestro corazón. Y si Dios ve que somos sinceros en nuestro corazón, en nuestro deseo de buscarle y poner en práctica su palabra, suficiente. Voy pues a preparar un lugar para nosotros, no porque seamos buenos, sino porque estamos necesitados y porque reconocemos el deseo de que Dios intervenga en nuestra vida. Y ahora sí, pareciera que ya no tengo tarea porque pues, hay tanta gente buena. ¿A quién le puedo predicar? Mira cómo está mi suegro, mi suegra, todos son gente buena. Sí, pero ahora retomamos un trabajo. Llevamos el mensaje aún a los que vemos como buenos. Hombre, eso es un pan de Dios. Sí, tal vez, humanamente hablando, lo podemos etiquetar como pan de Dios. Pero se necesita más que solamente sentirse bueno y más que solamente tener la etiqueta de bueno. Se necesita reconocer al Señor Jesús como Salvador y buscar tener una relación con Él. ¿Sí? No conozco a nadie que haya faltado a la cita de su visa láser. No conozco a nadie que haya faltado a esa fecha en la cual un trámite de ciudadanía era importante. Bueno, esto va más allá. Vamos mucho, mucho más allá. Es una ciudadanía de los cielos que tiene que ver con la eternidad. Y sí, también reclama algunos trámites. El trámite es reconocer al Señor Jesús y buscar tener comunión con Él. Hablar con Él, orar, leer su palabra. ¿Sí? Leer su palabra, deleitarnos en su palabra y construir una vida sustentada en los principios que marca la palabra. No, ser bueno no es suficiente. ¿Sí? El cielo no va a estar llena de gente nueva, la eternidad no va a estar llena de gente buena, va a estar llena de personas que reconocieron que tenían errores y que querían cambiarlos. Algunos lo lograron, tal vez algunos no, pero el deseo de cambiar, el deseo de ser una mejor persona es lo que nos acerca a través de la intervención de Jesucristo a la presencia de Dios. Tal vez nos sorprenda, llegando allá, que no vamos a encontrar a los buenos, vamos a encontrar a los que querían cambiar su camino. El concepto es arrepentirse es modificar, es reajustar el rumbo. Nos vamos a topar a mucha gente que todos los días buscaba ajustar el rumbo para acercarse cada día un poco más a la presencia de Dios. Se los dejo a su consideración. Gracias.